Muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos a la actividad formativa de esta mañana, que hoy trata sobre la evaluación de impacto regulatorio EIR. Les saluda Julio César Hernández y en nombre del Organismo de Mejora Regulatoria, les extiendo nuestro más sincero agradecimiento por atender la invitación a esta capacitación. Realmente es un honor para nosotros que puedan acompañarnos esta mañana. En este momento, nuestra directora ejecutiva, la licenciada Mariana Gómez, nos brindará unas palabras de bienvenida. Adelante, licenciada Gómez, por favor. Muchas gracias, Julio. Buenos días. Buen día para todos. Qué gusto poder saludarles. Un gusto. Mi nombre es Mariana Gómez. Tengo el honor de liderar el organismo de mejora regulatoria, fungiendo como directora ejecutiva. Qué gusto poder saludarles en este día en que nos encontramos a través de los medios virtuales para poder desarrollar la capacitación relacionada con evaluación de impacto regulatorio. La evaluación de impacto regulatorio forma parte de las herramientas de aplicación de la mejora regulatoria en El Salvador y posiciona al país además en temas de relevancia como la promoción del clima de negocios a través de su implementación, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. El tema de evaluación de impacto regulatorio es, además de ser una tendencia global, es cada día más necesario en países como los nuestros, porque nos obliga a nosotros como administración pública, a todas las instituciones de la administración pública, a repensarnos los objetivos que queremos alcanzar con la realización, con la elaboración de nuestras regulaciones, que se llamen como se llamen, leyes, reglamentos, ordenanzas, reglamentos de la municipalidad, ordenanzas de la municipalidad, reglamentos de ley, reglamentos técnicos, normas técnicas, todo ese cúmulo de regulaciones sobre las cuales habla la Ley de Mejora Regulatoria deben de llevar una evaluación de impacto regulatorio. Esta figura de la evaluación de impacto regulatorio es abordada en dos leyes. La Ley de Mejora, por supuesto, artículos 18, 19, pero además la Ley de Procedimientos Administrativos. Por ahí por el artículo 161, que nos está marcando la pauta sobre la potestad normativa. Entonces, perdón, la evaluación de impacto regulatorio es una herramienta, es un proceso sistematizado con análisis de objetivos, con uso racional de recursos para formular las regulaciones. Todas las regulaciones, entonces, deberían de atravesar este proceso. Este encuentro que tiene lugar hoy se enmarca tanto dentro de nuestro plan de capacitaciones como dentro de nuestro acuerdo de cooperación interinstitucional en mejora regulatoria que suscribimos con casi todas las instituciones del Ejecutivo, dependencias y otras instituciones públicas en fecha 13 de marzo de 2023. Este día nos acompañan representantes del órgano ejecutivo, representantes de entidades autónomas, representantes de organismos constitucionales y además representantes de alcaldías. Algunos concejales se encuentran con nosotros este día. Algunos miembros de los consejos municipales que nos confirmaron su participación se encuentran entonces atendiendo esta capacitación. Así que quiero darles una cordial bienvenida, agradecerles su tiempo, instarles a que participen y que si tienen cualquier duda
Con toda confianza, por favor, nos levantan su manito o de viva voz lo expresan a lo largo de la capacitación para que podamos atender todas sus preguntas y sus requerimientos. Vamos a analizar entonces evaluación de impacto regulatorio este día y en futuras fechas les vamos a estar convocando para otras capacitaciones que tenemos programadas dentro de nuestro plan anual de capacitación que pueden ustedes encontrar en el sitio web www.omr.gov.sb. Agradezco entonces muchísimo su participación y su asistencia. Les doy una cordial bienvenida. Quiero aprovechar y a ver si nos da el espacio, nos dan los medios tecnológicos para solicitarles que puedan poner en on sus cámaras, las enciendan y podamos registrar este momento a través de una fotografía. Muchas gracias, ahí estamos. Estamos tratando de capturar las imágenes. Lo siento, soy Juan Carlos Aguilar del CNR, no tengo cámara, no sé si me escucha. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Comprendemos. Gracias. Buenos días. Disculpe, no puedo accesar a la cámara tampoco. Muchas gracias. Comprendemos. No se preocupe. No se preocupe. Gracias. Y le agradezco. Gracias. Muchas gracias. Voy a aprovechar también para comentarles y pedirles de favor, les vamos a estar compartiendo a través del chat de la reunión la lista de asistencia. Por favor, regístrense, porque llevamos acá el listado de las personas que logran atender las capacitaciones y vamos emitiendo los diplomas respectivos para cada uno de los asistentes. Y después de cierto número de capacitaciones atendidas, estamos remitiendo diplomas a los titulares de cada una de sus instituciones. Esto también nos asegura que vamos conociendo, comprendiendo y después aplicando todos los contenidos de la Ley de Mejora Regulatoria y en consecuencia o vinculada la Ley de Procedimientos Administrativos, que sabemos que ambas constituyen sí un desafío para la administración pública, pero que estamos como MR pendientes siempre de colaborarles. Julio, tú me avisas si hemos logrado capturar las imágenes. En efecto, licenciada Gómez, ya logramos capturar las imágenes necesarias, así que podemos continuar con la capacitación. Muchas gracias a todos. Listo, muchísimas gracias. Gracias a todos. Si les parece, entonces, podemos darle un off a nuestras camaritas. Y voy a dejar con ustedes entonces a quien nos va a conducir este día en la capacitación, que es la licenciada Marcela García, que nos va a estar acompañando, conduciendo y dirigiendo a lo largo de esta capacitación. Muchísimas gracias a todos, sean bienvenidos. Adelante, Marcela. Bueno, muchas gracias, licenciada. Así como mencionaba, pues agradecerles igual a todos la presencia de estar en esta capacitación.
Realmente es una de las herramientas de mejora regulatoria, como lo mencionaba nuestra directora, y pues es importante, ¿verdad? Tener esta cultura de realizar estos análisis para las propuestas de regulación que están próximas a aprobar. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Nada más reiterar, ¿verdad? Si tienen alguna consulta o duda, por favor pueden hacerlas en el momento que ustedes gusten. Igual si no pueden hacerlo por medio de la activación de sus micrófonos, los pueden escribir por medio del chat o levantar pues incluso el icono de la mano. Voy a apagar la cámara para evitar interferencias y vamos a proyectar lo que es la presentación. No sé si me pueden indicar si se ve la pantalla. Sí se ve. Okay. No logramos ver la presentación, licenciada. ¿Ahorita? Hoy sí vemos la PPT. Ok. Voy a presentar. Hoy sí. Hoy sí. Bueno, como parte, ¿verdad? Como les mencionaba, de las herramientas de mejora regulatoria es la evaluación de impacto regulatorio. Vamos a dar inicio enfatizando principalmente el objeto de la Ley de Mejora Regulatoria, el cual establece en su artículo 1 asegurar la calidad de las regulaciones de los sujetos obligados para que generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad, eliminando exigencias y requisitos que afecten el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. En la parte del objeto de la ley es importante definir lo que son las regulaciones, por lo que desde la perspectiva económica definimos a la regulación como toda intervención gubernamental o política de mercado que persigue objetivos, ¿verdad? Como es la de garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados, garantizar los derechos de la ciudadanía en protección a la salud, bienestar de los consumidores, protección del medio ambiente, entre otros, y busca principalmente generar la certeza jurídica, es decir, que toda la intervención tenga que estar respaldada por una normativa. Y la finalidad de la intervención es poder justificar algunas situaciones o problemáticas que surgen en el mercado. En este caso las vamos a identificar como las fallas de mercado o fallas regulatorias. La teoría económica clásica suponía que el libre mercado se autorregulaba por sí solo. Sin embargo, existe en la realidad económica un exceso de oferta y demanda o incluso escasez de oferta y demanda donde el mercado no puede autorregularse por sí solo y se requiere la intervención del Estado mediante la regulación a fin de cumplir con el primer objetivo, que es garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados. Es decir, que busca que los recursos se puedan distribuir para toda la población, para toda una sociedad. Y las fallas regulatorias son, vienen dadas desde la misma administración de las instituciones, ¿verdad? Donde lo que se busca principalmente por medio de la regulación son intereses de grupos particulares sobre los intereses colectivos. Por lo que la intervención gubernamental es fundamental para poder solventar estas fallas que se presentan. Para ejemplificar cada una de las fallas, vamos a iniciar con lo que son las externalidades. Las externalidades vienen siendo situaciones en las que hay
una actividad económica, ¿verdad? Afecta o beneficia, mejor dicho, a terceros sin compensar o recibir una retribución a cambio. Por ejemplo, una empresa que hace uso en sus procesos productivos del agua y lo desecha sin ningún tratamiento, perjudica el medio ambiente e incluso las comunidades aledañas que hacen uso de este recurso del agua para su autoconsumo. Entonces, es importante hacer una regulación en estos procesos para poder solventar las problemáticas que se presentan con las externalidades. No todo es negativo, ¿verdad? Hay externalidades positivas también que pues vienen a facilitar, ¿verdad? El tema de las regulaciones. Otro ejemplo es la baja oferta de bienes públicos. Los bienes públicos tienen la característica, ¿verdad?, que no son definidos como bienes no excluyentes, es decir, que cualquier persona, cualquier ciudadano puede hacer uso de este bien o servicio sin excluir a ninguno. Y también su consumo, se caracteriza por ser no rival, es decir, que no hay competencia alguna sobre estos bienes, por lo que la baja oferta de los bienes viene a escasearlos y sabemos pues que en la actualidad hay mucha demanda de los bienes públicos, por lo tanto se justifica también la necesidad de una intervención para regular la eficiencia entre oferta y demanda de bienes públicos. Están las fallas de competencia que en un escenario positivo suponemos que hay competencia perfecta, es decir, que hay un número eficiente de empresas que hacen, pues, que compiten, ¿verdad?, de manera leal dentro de los mercados. Sin embargo, en la realidad surge que hay un número limitado de empresas que buscan fijar un precio o una cuota de mercado. Y esto es indispensable de intervenir para evitar las situaciones desleales o anticompetitivas que surgen en el mercado. También tenemos la asimetría de la información, que esta falla pues sucede cuando no hay una suficiente o una adecuada información sobre algún producto o servicio que existe y se comercializa en el mercado. Y esto pues tiende a afectar a los consumidores porque no se obtiene la información necesaria para adquirir un producto. Y esto pues puede ser perjudicial para quienes lo adquirimos, ¿verdad? Porque puede que no esté acorde a nuestros intereses o necesidades. En el tema de la asimetría, de las fallas regulatorias, como les mencionaba, surgen a partir de que hay un interés privado, un interés de ciertos grupos de interés sobre los intereses particulares o públicos, ¿verdad? En este caso, pues se da estas fallas ocurren, ¿verdad?, cuando hay una mala definición de los objetivos regulatorios. Es decir, pues los objetivos no están acordes a la realidad a la realidad y a las necesidades que se requieren en la sociedad. Esto trae consigo efectos no deseados en la intervención. Por ejemplo, podemos decir, ¿verdad?, que se quiere implementar una nueva reforma de sacar de circulación los vehículos que tienen más de 10 años de haberse producido, debido pues a que se quiere innovar, se quiere tener nuevas tecnologías con el tema de los vehículos. Sin embargo, pues la adquisición de una nueva flota, ¿verdad?, que con gamas altas, hasta estándares altos, son exageradamente costosos, por lo que la sociedad pues prefiere, ¿verdad?, mantener su vehículo usado y no hacer este cambio, ¿verdad?, porque también no se tiene la capacidad de pago para adquirirlo. Entonces, el Estado requiere hacer este cambio, lo implementa, pero al momento de la implementación se da cuenta que no se cumplió con los objetivos planteados.
Entonces, es importante de que al momento de nosotros proponer una normativa o una regulación, estemos sabedores de que hay que hacer estudios pertinentes para saber si en efecto se requieren esta implementación o no, ¿verdad? Porque incluso eso puede generar altos costos, ¿verdad? Para las instituciones, por lo que es indispensable, ¿verdad? Tener un análisis, realizar análisis exhaustivos de cada una de las opciones que vamos a implementar. También pues la captura regulatoria viene siendo donde la implementación, por ejemplo, de lo que les mencionaba, ¿verdad? Del cambio de la flota de vehículos, sea por una influencia de los grupos los grupos de interés hacia la institución reguladora de hacer este cambio. Por lo que es fundamental también tener criterios, ¿verdad? Criterios y estar conscientes que, así como decía el video, que no, a veces no es necesario regular, ¿verdad? Una vez definido el concepto de regulación desde la perspectiva económica, también dentro de la Ley de Mejora Regulatoria definimos a la regulación como las normas de carácter general que se emiten según lo previsto en el ordenamiento jurídico, cualquiera que sea su denominación, como ley, reglamento, decreto, acuerdo, resolución, instructivo, circular, norma técnica. En el caso de las alcaldías, pues son las ordenanzas, reglamentos, etcétera. Y la evaluación de impacto regulatorio se define como un proceso de análisis sistemático de los objetivos, opciones e impactos de las regulaciones, a fin de garantizar que sus beneficios sean superiores a sus costos en la sociedad y que dichas regulaciones representen la mejor alternativa para atender la problemática específica. Dentro de las facultades que tenemos como MR y principalmente en la Gerencia de Estudios y Evaluación de Impacto Regulatorio es emitir lineamientos para la CEIR, ¿verdad? Desarrollando los criterios para su clasificación, haciendo énfasis en la consulta pública, ¿verdad? Como lo mencionaba nuestra directora al inicio, nosotros hacemos un llamado a realizar este tipo de actividad porque es enriquecedora para los procesos, para el proyecto de regulación que queremos implementar, porque nos va a permitir ampliar tal vez incluso la problemática. Nosotros muchas veces cerramos, ¿verdad? Identificar la problemática. Sin embargo, recibir opiniones, ideas, nos permite ampliar incluso el panorama que teníamos. También pues detallamos dentro de los lineamientos el contenido que debe de tener las solicitudes que se presentan ante el OMR, los procedimientos de exención, dictámenes e ex-post, entre otras materias. También una vez que se reciben, ¿verdad?, las solicitudes, hacemos el respectivo análisis y emitimos dictámenes de exención, ya sean favorables o desfavorables, y se someten a su conocimiento. Es importante aclarar en este punto que el dictamen desfavorable no detiene el proceso de formación de ley. Es decir, si el OMR emite un dictamen desfavorable, el sujeto obligado a las instituciones de la administración pública pueden continuar con su proceso de ley, ¿verdad? Solo que indicarles, ¿verdad?, que nosotros nos regimos bajo el principio de transparencia y publicamos todas las regulaciones propuestas con sus respectivas CEIR en el dictamen en la página web del OMR. En cuanto a la evaluación de impacto regulatorio, surge primero la pregunta: ¿por qué es necesario hacer una evaluación o por qué es necesario regular? Primero, tenemos sistemas jurídicos muy rígidos y contradictorios, confusos y en algunos casos obsoletos, que no están acordes a la realidad en la que vivimos. Por ejemplo, hay leyes que no se han modificado desde 1990, por ejemplo, entonces no se acoplan a la realidad de nuestra sociedad y por lo tanto se requiere hacer una modificación. También que existe mucha tramitomanía y altos costos de cumplimiento para los particulares. Está la captura del regulador, como les mencionaba con anterioridad,
hay una prevalencia de la regulación sobre otros instrumentos de intervención pública, problemas de acceso a la regulación y la falta de certeza jurídica. Por lo que, ¿para qué sirve entonces regular o el análisis de impacto regulatorio? Principalmente evalúa los impactos de la acción regulatoria, es decir, se busca que siempre, que toda regulación, que los beneficios sean mayores a sus costos. Cambiar la cultura del regulador, involucrar en las decisiones de las partes interesadas, enfatizando, ¿verdad?, la transparencia y la participación ciudadana. Es importante que la ciudadanía conozca los procesos que se están próximos a aprobar. Fomentar la coherencia y coordinación intergubernamental. Aquí quiero hacer una especial intervención porque en muchos casos hay acciones, ¿verdad?, que requieren el involucramiento de 2 o más instituciones. Por lo tanto, se requiere que haya una coordinación y una comunicación entre estas instituciones a manera de poder accionar de una manera más eficiente y tener resultados positivos de los procesos regulatorios que se quieren implementar. También se debe de tomar decisiones basadas en evidencias, es decir, no tener ideas en el aire, sino que concretizarlas, tomar decisiones que sean evidentes. Por parte de los sujetos obligados también hay ciertas obligaciones que establecemos en nuestra Ley de Mejora Regulatoria, en el cual el artículo 17 hace énfasis en que se deberá realizar una IR previa a la aprobación de una nueva regulación o la reforma de regulaciones existentes. Y se deberá presentar al OMR las propuestas de regulaciones acompañadas de las respectivas EIR, previa a su aprobación o a someterla a la autorización de la autoridad competente. En nuestro artículo 18 establecemos 2 tipos de regulaciones. Aquellas regulaciones que no generan costos de cumplimiento, se procede a realizar un dictamen de exención, y aquellas, por el contrario, aquellas que generan costos de cumplimiento, se procede a realizar una EIR ex ante o EIR completa. Regulaciones que generan costos de cumplimiento. Primero, crear nuevas obligaciones para los particulares o volver más estrictas las exigentes. Es decir, al establecer una normativa, se requiere que la ciudadanía cumpla los siguientes requisitos. Lo cual está bien, pues necesitamos regular nuestro comportamiento. Sin embargo, si existen nuevas obligaciones, se está generando, costos de cumplimiento y se requiere hacer una evaluación de impacto regulatorio. También aquellas que modifican trámites, excepto cuando sea para simplificar o facilitar su cumplimiento. Reducir o restringir, afectando derechos y prestaciones, y establecer definiciones, clasificaciones o cualquier término de referencia que pueda afectar derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de particulares. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento entonces que tienen que seguir la administración pública para la presentación de una EIR? Primero, la institución debe elaborar y evaluar si la regulación genera o no costos de cumplimiento, ¿verdad? Lo cual, pues, a partir de las capacitaciones que participan nuestras instituciones, vamos a hacer la primera, por ejemplo, propuesta de EIR. Posteriormente, la institución completa la solicitud de exención en el caso que consideren que la regulación no genera costos de cumplimiento. Caso contrario, ¿verdad? Si la regulación efectivamente va a traer nuevos trámites, se van a crear nuevas obligaciones, se tiene que realizar una evaluación de impacto regulatorio. En ambos casos, ¿verdad?, una vez completado la solicitud, esta es enviada al OMR, en el cual se realiza un análisis, ¿verdad?, del formulario. Si la IR es aceptable, el OMR informa y publica el dictamen favorable. Si la IR no es aceptable, el OMR notifica y realiza un informe de observaciones o recomendaciones. Los plazos
que tenemos para el caso de la solicitud de exención son 10 días hábiles y en el caso de la IR son de 10 a 20 días. En el caso de que la institución haya recibido un informe, observaciones o recomendaciones, la institución define si subsanar o no. Si decide no subsanar, debe motivar la comunicación al OMR, es decir, las razones por las cuales no va a continuar con el proyecto de regulación. Y si pues es una IR, tiene un plazo de 20 días. Para el caso contrario, si logra subsanar las deficiencias, el OMR evalúa y dictamina. En caso que el OMR emita un dictamen favorable o desfavorable, va a depender de si la institución subsanó en el tiempo establecido y si la institución no subsanó en el tiempo, se va a emitir un dictamen desfavorable. Por el contrario, pues se emite el dictamen favorable. La exención de evaluación de impacto regulatorio. ¿Qué sucede si la regulación no genera costos de cumplimiento? El artículo 19 insta que la solicitud de exención de IR se realiza cuando las regulaciones no generan costos. El sujeto obligado deberá requerir al organismo un dictamen de exención justificando su solicitud. Como les hacíamos hincapié en la lámina anterior, el dictamen de exención debe ser emitido en un plazo de 10 días. El sujeto obligado deberá presentar al OMR la solicitud de exención de IR con su respectivo formulario que se encuentra en el anexo 1 de nuestros lineamientos. Específicamente en la página 12, igual una vez completada la solicitud de exención por parte de la administración, se envía a nuestro correo electrónico, ¿verdad? eir@omr.gov.cb. Para poder dar más interpretación a la solicitud de exención, esta se detalla en 4 secciones. La sección A es meramente información general de la propuesta de regulación, donde pedimos que se ponga el título o nombre de la propuesta, el tipo de regulación, si es normativa, si es reglamento, si es acuerdo. También hacemos hincapié, ¿verdad?, en que si es una nueva normativa o es una reforma a la existente, se detalle, ¿verdad?, que este apartado. También se pide el nombre de la institución responsable, la base legal que faculta a la institución responsable para la emisión de regulaciones en la materia. Es decir, qué respaldo legal tiene la institución para que lo faculta a realizar esta nueva propuesta. Describir en qué consiste la propuesta de regulación, ¿verdad? A qué beneficios trae la propuesta, entre qué efectos puede tener el no hacer la propuesta, entre otros. Y el nombre y datos del contacto del funcionario responsable de la propuesta de regulación. Esta sección es fundamental completarla y principalmente el numeral 6, porque muchas veces pues tenemos cierta duda, ¿verdad?, que se nos es más fácil aclararlas por medio de la comunicación, ya sea una llamada o correo electrónico. En la sección B vamos a describir se describe la motivación de la propuesta regulatoria, es decir, cuál es la problemática que se pretende atender con la propuesta de regulación. Se pretende reducir o incrementar. Bueno, se quiere que sea en esta sección un poco más, un análisis más extenso, ¿verdad?, la problemática. Y el numeral 8, si se consideran otras opciones de política distintas a la regulación, porque considera que la regulación es el mejor instrumento para atender la problemática. Si consideran que hay otras herramientas, pues se establece en este numeral y esto permite enriquecer aún más la solicitud y nos ayuda a nosotros como OMR a hacer un análisis más riguroso. En la sección C se dan lo que son los impactos de la propuesta de regulación. Si bien en las láminas anteriores vimos que si no hay costos de cumplimiento, ¿verdad?, por lo tanto es una solicitud de exención, pues en este caso se hace la pregunta nuevamente: ¿la propuesta de regulación genera costos de cumplimiento a los particulares? Si no, pues se presiona la casilla de no, ¿verdad?
Y en el número 10 se pide que se marque cuál de las opciones, ¿verdad?, es aplicable para la propuesta regulatoria. Ahí se me fue un literal, que es el E, donde dice que no aplica ninguna de las anteriores, ¿verdad?, por no generar costos de cumplimiento. Y en el numeral 11 se pide que se justifiquen las razones por las cuales se considera que la propuesta regulatoria no genera costos y que respaldan la selección a la pregunta anterior. La última sección es que se anexe la propuesta regulatoria que respalda la solicitud y demás documentos que estimen pertinentes. Es importante pues que siempre al momento de que se mande la solicitud de exención de IR venga debidamente completada y firmada por el titular, ¿verdad?, que representante de la institución, y se anexe la propuesta de la regulación. Asimismo, si hay una normativa, por ejemplo, vigente, y se está haciendo una reforma, se requiere que también se anexe la normativa vigente. Y estamos tratando también que en este apartado de motivar a las instituciones a que realicen una matriz de comparación, donde se vean los cambios o las modificaciones que se han realizado a las normativas. Ahora bien, el contenido de la EIR, nosotros le llamamos EIR completa, la cual debe contener por lo menos los siguientes elementos. A diferencia, ¿verdad?, de la solicitud de exención, siempre se pide que se identifique la problemática o la situación que da origen a la intervención gubernamental, plantear los objetivos que se persiguen y la presentación de evidencia. Las posibles alternativas, es decir, identificar alternativas que permitan solucionar la problemática, la evaluación de los costos y beneficios de las alternativas regulatorias y no regulatorias, seleccionar la alternativa que genera los mayores beneficios y esta debe pues estar debidamente justificada. Un análisis de mecanismos de implementación, verificación y los recursos necesarios para su aplicación, la identificación de mecanismos e indicadores que serán utilizados para evaluar el logro de los objetivos que se persiguen con la propuesta regulatoria. La consulta pública del proyecto regulatorio EIR final y sus avances. Y en la pantalla pues se muestra lo que es el formulario EIR, ¿verdad?, donde a comparación de la solicitud de exención, la sección 1, ¿verdad?, que ya pues de la sección A, detalla principalmente, ¿verdad?, la misma información. Ahora en la sección 2 se define la problemática y objetivos de la propuesta de regulación y se pide que se explique cuál es la problemática o situación de política pública que justifica la necesidad de la propuesta de regulación. Es importante también enfatizar en el numeral 8, donde nos incita a que proporcionemos datos necesarios que muestren la magnitud de la problemática, es decir, quién es la población afectada, la frecuencia con que se da la problemática, la temporalidad, entre otros. Y en el numeral 9, explicar cómo podría evolucionar la problemática sin la propuesta de regulación, es decir, si todo se mantiene tal cual está, y exponer los objetivos de la propuesta regulatoria. En la sección 3 está la identificación de las posibles alternativas para solucionar la problemática, donde se pide describir cómo la problemática ha sido atendida en otros países o cuáles son las buenas prácticas internacionales en la materia. Muchas veces, pues, las experiencias de otros países nos permiten enriquecer nuestro análisis y permiten escoger, ¿verdad?, las mejores alternativas para poder solventar la problemática que nos estamos planteando, siempre y cuando pues tenemos que considerar que el país que implementa estas normativas sea acorde a las situaciones actuales en nuestro país, tal vez no iguales, pero se acople, ¿verdad?, a las situaciones que tenemos como país. Y en el numeral 12 se pide que se identifiquen alternativas para solventar la problemática, incluyendo la de no hacer nada. Ahí se detallan las 3 propuestas de alternativa que se pide pues
en la sección 14, en la sección 4, perdón, numeral 14, que en cada una de ellas se detallan los costos y beneficios. En el numeral 15 se pide también especificar aquella alternativa seleccionada y explicar por qué se considera que sus beneficios son superiores a sus costos. Se requiere también que esta se incluya información cuantitativa para fundamentar la respuesta. Pues sabemos que en muchos casos no es muy difícil la cuantificación de los beneficios, pero se requiere pues que las instituciones hagan un esfuerzo en poder realizar este tipo de mecanismos. Y en la sección 5, que es la implementación y evaluación de propuestas de política pública seleccionadas, donde se pide que se detallen los mecanismos requeridos para la implementación de la propuesta de regulación. El numeral 16, se detallan los recursos públicos necesarios para la implementación de su regulación, la disponibilidad de los medios para seguir. El numeral 17 se explica la forma de cómo se evaluará el cumplimiento y el logro de los objetivos de la propuesta de regulación, detallando indicadores, metas, tiempos y medios de verificación. Y en la sección C tenemos lo que es la consulta pública. La consulta pública pedimos que al menos contenga la fecha de inicio, fecha de finalización, el detalle de los actores consultados y los medios de consulta utilizados con cada uno de ellos y hacer un resumen de los aportes o comentarios considerados o no en la propuesta de regulación y que vengan justificadas. Para poder un poco digerir, ¿verdad? Toda la teoría, se han diseñado un ciclo regulatorio, ¿verdad? Donde se han identificado 8 numerales que vamos a ir definiendo en el transcurso de las láminas que restan, y vamos a establecer un caso práctico a fin de poder comprender, ¿verdad?, el tema de las evaluaciones de impacto regulatorio. Vamos a iniciar primero con la definición de la problemática, donde la definición de la problemática debe desarrollar al menos la siguiente información: la identificación específica y los sujetos afectados, es decir, quiénes se van a ver afectados por, o quiénes están siendo afectados por la problemática que se está abordando. La estimación de la magnitud de la problemática, es decir, si contamos con la información de datos respectivos que nos permitan hacer futuras estimaciones. Establecer las posibles causas o consecuencias que subyacen en la problemática y la evaluación esperada de esta en el caso de no intervenir. Bueno, como ejemplo práctico, vemos en la imagen, ¿verdad?, un exceso de contaminación de aguas negras. Vemos la acumulación de basura, ¿verdad?, que nosotros mismos generamos, y pues es un problema, la contaminación ambiental es un problema que persiste pues por años, y se han intentado hacer esfuerzos, ¿verdad?, para contrarrestarlo. Sin embargo, pues requerimos de cambiar la cultura, ¿verdad?, nuestra cultura de acción, a fin de que podamos ver en el medio ambiente no verlo como un desecho, sino como recursos que nos van a propiciar a crecer en la economía nacional. Por lo tanto, nuestra situación que vamos a ver es la contaminación por acumulación de residuos sólidos, ¿verdad? Residuos los vamos a ver todos aquellos recursos, vamos a llamar, que se pueden reutilizar, ¿verdad? Pueden reutilizar, podemos reciclar, y que pues hoy en día no hacemos. Y la problemática pues es realmente el manejo inadecuado de estos residuos, donde la falla de mercado identificada son las externalidades negativas. Una vez planteado nuestro problema, vamos a definir los objetivos. Es importante pues identificar que los objetivos nos permiten medir el logro o fracaso de la implementación de la propuesta regulatoria. Y nuestros lineamientos EIR definimos a los objetivos como específicos, es decir, que deben ser concretos y abarcar cada uno de los aspectos necesarios
para alcanzar nuestra meta, ¿verdad? Tienen que ser medibles, es decir, que los resultados se puedan medir ya sea en forma, numérica, en porcentajes o cifras absolutas, que sea alcanzable. Eso es importante porque un objetivo debe ser realista, debe estar acorde a la realidad en la que vivimos, debe ser relevante, novedoso y contar con un tiempo definido para su consecución. Es decir, tiene que tener una duración limitada que permita, ¿verdad?, comparar si realmente se ha logrado cumplir con el objetivo planteado. Por lo que en el caso práctico de nuestra problemática hoy, a raíz de los conceptos, ¿verdad?, vamos a replantearlo y queda como las externalidades negativas ocasionadas por la acumulación de residuos sólidos, donde nuestro objetivo va a ser reducir en un 20% la acumulación de residuos sólidos en los próximos 2 años, contribuyendo a disminuir la contaminación ambiental. Ahora bien, en el ciclo regulatorio tenemos la identificación de las posibles alternativas. Donde en toda IR se deberá considerar como mínimo 3 tipos de alternativas. La primera pues es la de no intervenir, la segunda es la alternativa regulatoria y la tercera es la alternativa no regulatoria. No intervenir, o no hacer nada, a pesar de que es una de las alternativas, también es un escenario que nos permite la comparación con el cual pues todas las alternativas que se vayan a proponer nos permite hacer esa comparación, ¿verdad? Esa línea que permite identificar si en efecto se están cumpliendo los objetivos que se plantearon inicialmente. Esta línea base o escenario base va a permitir las comparaciones posteriores con las demás opciones y la manera de cómo el problema ha sido resuelto. Ahora bien, nos surge la pregunta de, entonces, ¿por qué en este caso puede ser tan conveniente no intervenir, ¿verdad? Primero, ¿qué pasaría si no se lleva a cabo la intervención? No podrían haber, posiblemente seguiría igual o podríamos incluso mejorar, ¿verdad? Porque a veces no requerimos de una intervención. La problemática se podría resolver por sí solo o a través de acciones promovidas por el mercado. Y 3, la situación potencialmente empeoraría volviéndose intolerable. Dentro de las alternativas regulatorias, ¿verdad?, se destacan la regulación de comando y control, que se define como la forma tradicional de intervención a través de un instrumento legal que describe detalladamente las responsabilidades de cada uno de los actores afectados. Dentro de esta alternativa lo que se busca es modificar el comportamiento de los sujetos regulados. Está la regulación de desempeño, que son regulaciones que establecen objetivos o resultados específicos más que una prescripción del proceso. En esta alternativa también es importante destacar que permite que los sujetos regulados cumplan con los objetivos o estándares establecidos por su mera elección. Y la corregulación es cuando, en este caso, las empresas privadas con el gobierno establecen estándares de regulación. Es decir, hay una coordinación entre estas instancias y lo que se busca es que se establezcan pautas de comportamiento y en coordinación con el gobierno se establece lo que es la base legal que sustenta la promoción de estas normativas. Dentro de las alternativas no regulatorias se destacan los instrumentos de mercado, que son aquellos que modifican el comportamiento de los entes regulados a través del uso de incentivos económicos. Es decir, que
sin la necesidad de intervención, se motive, ¿verdad?, a la ciudadanía a realizar o a cambiar el comportamiento a fin de poder solventar la problemática. Los instrumentos de mercado nos ayudan, bueno, son muy útiles porque abordan externalidades que surgen de las actividades de las empresas privadas y nos permiten minimizar los costos para la sociedad al hacer cumplir el objetivo de política pública. ¿Cómo? Hola. Es que solo leen y leen. Aburre. Hola, ¿hay alguna pregunta? Creo que no, licenciada, solo se había abierto un micrófono. Ah, ok. Bueno, continuando, la cuasirregulación es el conjunto de reglas, acuerdos o estándares que el gobierno ejerce, bueno, en las que el gobierno ejerce presión para su cumplimiento, pero no son de obligación legal. Por ejemplo, puede que dentro de nuestras instituciones se establezcan códigos de comportamiento o códigos meramente que nos inciten a la realización de regular internamente, ¿verdad? Por lo que al establecer una normativa interna, esto nos permite como institución motivarnos a la regulación, ¿verdad? Por lo que las alternativas no regulatorias, principalmente la cuasirregulación, permite saber, ¿verdad?, el nivel de compromiso que tenemos como institución de poder aplicar estas normativas. La autorregulación es cuando un grupo de agentes económicos, empresas o profesionales desarrollan reglas o códigos de conducta para regular o guiar sus actividades y establecen estándares asegurando que ellos mismos el cumplimiento de su monitoreo. Y las campañas de información que resultan de cambiar la conducta a través de la obtención de mayor información o la forma en cómo se accede a la información. Las campañas de información incluso nos permiten eliminar la asimetría de información porque hacen persuadir a las instituciones y a las empresas a entregar la información requerida. A manera de esquematizar las alternativas, tenemos que las alternativas donde se requiere mayor intervención son las regulatorias, ¿verdad? Y se clasifican en regulación de control y mando, regulación de desempeño y la corregulación. Y en el caso de que no haya intervención, bueno, que haya una intervención pero sea poca o nula, las alternativas que se pueden hacer uso son de instrumentos de mercado, la cuasirregulación, la autorregulación y las campañas de información. Ahora, siguiendo con el ejemplo práctico, para donde la problemática de externalidades negativas ocasionadas por la acumulación de residuos, manteniendo nuestro objetivo, la alternativa 1 es no hacer nada. La alternativa 2, que es la alternativa no regulatoria, vamos a ejemplificarlo con las campañas de educación ambiental. Y la alternativa 3, que es la alternativa regulatoria, vamos a establecer que lo que se busca es regular el manejo de los residuos sólidos. Siguiendo con el ciclo regulatorio, vamos a evaluar los impactos potenciales. Para cada una de las diferentes alternativas que se han identificado, los sujetos obligados deberán realizar un análisis cualitativo y o cuantitativo de los posibles impactos negativos o positivos, que estos se traducen en costos o beneficios, originados por la regulación para los diferentes actores o grupos afectados. En todos los casos se detallarán las fuentes de los datos, los supuestos y los métodos utilizados para el análisis, para lo cual pues se identifican como impactos los impactos positivos, que vienen siendo beneficios, y los impactos negativos, que son los costos.
Pues como impacto negativo, pues de acuerdo a la OCDE, se consideran costos todos aquellos impactos que resultan a partir de la adopción de un requerimiento u obligación legal, o regulatoria, sean directos o indirectos en su naturaleza y pagados por empresas, consumidores y la propia administración. La propia administración. Estos costos se pueden clasificar costos financieros directos. Estos costos surgen los costos financieros directos surgen de las disposiciones de la autoridad competente para realizar una transacción económica para la realización de una actividad. Es decir, que se incluyen costos de capital que tienen que ser invertidos para cumplir con los requisitos regulatorios. Por ejemplo, podemos ejemplificarlo con la imposición de impuestos, ¿verdad? Las tasas municipales, los pagos, las regalías, cuotas que se requieren para el cumplimiento de la regulación. Están los costos de cumplimiento, que estos vienen directamente relacionados con los costos en los que incurren los particulares para cumplir con la regulación y se clasifican en costos sustantivos de cumplimiento o costos financieros directos. Estos resultan de una mera incidental, no directa de la intervención regulatoria y generalmente afectan a terceros. Es decir, que lo que estos costos representan es por la imposición de una normativa o reglamento interno, ¿verdad? Que más que un costo, incrementa aún los costos de cumplimiento porque requieren que se implementen para que se cumpla la normativa. Por ejemplo, una normativa requiera que se establezcan nuevos espacios físicos para el funcionamiento, ¿verdad?, de la maquinaria que se tiene, es decir, acondicionar el espacio, y esto pues incrementa nuestros costos y realmente pues no es un costo como tal para hacer cumplir la regulación, sino que solo incrementa nuestros costos como en la institución. Están también los costos administrativos, que como su nombre lo dice, únicamente son aquellos costos en los que incurre la empresa para la operacionalidad administrativa, ¿verdad? O en pocas palabras, el papeleo interno. Y los costos de retraso son aquellos en los que los particulares incurren para hacer cumplir con los requisitos impuestos en una regulación. Entonces, este tiempo, ¿verdad?, que se pierde en hacer cumplir es pérdida también, no solo para los particulares, sino para las empresas que tienen procesos de producción o procesos que requieren de un tiempo ya establecido. Entonces, hay costos de retraso también dentro de las normativas. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar entonces. Ya con bueno, también se clasifican como otros costos, los costos estructurales de largo plazo, que estos pues se refieren principalmente a los costos operativos y de mantenimiento que se utilizan continuamente y que las empresas deben de cumplir deberán cubrir para cumplir con la regulación. Asimismo, dentro de la Ley de Mejora Regulatoria establecemos otros tipos de costos de cumplimiento, que son los costos o barreras administrativas que se refieren al cumplimiento de las obligaciones de información a partir de la regulación impuesta. Los costos sustantivos de cumplimiento, como lo mencionábamos anteriormente, son costos incrementales, ¿verdad?, adicionales
para quien tiene que hacer cumplir con la regulación fuera del administrativo, y los costos de hacer cumplir la regulación, que son costos en los que incurre la administración para ejecutar la regulación y su efectiva implementación. En resumen, de acuerdo al modelo de costeo estándar, el costo originado a partir de la regulación se clasifica en 3 tipos, que son los costos financieros directos, los costos de cumplimiento y los costos estructurales. El OMR enfatiza la necesidad, ¿verdad?, de identificar los costos de cumplimiento, principalmente los costos financieros indirectos, que se traducen también a costos sustantivos de cumplimiento, y los costos administrativos. Como todo costo, hay también beneficios, ¿verdad?, los cuales se definen como el incremento en el bienestar de la población generado a partir de la aplicación de la regulación, considerando como beneficios a los costos que se evitan también por la aplicación de la política pública. Ejemplo de ellos, pues, en el sector privado, ¿verdad?, ¿qué beneficios puede traer una regulación? Por ejemplo, pueden haber reducción de accidentes en el lugar de trabajo. Esto permitirá, pues, una ganancia asociada a la productividad. Hay mejoras en la disponibilidad de la información en el mercado, ganancias de eficiencia en la producción y distribución. Puede haber un aumento en la productividad y eficiencia al prohibir conductas anticompetitivas. En los consumidores, ¿qué beneficios puede traer una regulación? Puede haber una reducción de los productos o servicios, mejoras en la seguridad de bienes y servicios, mayor y mejor información sobre productos y servicios para una mejor elección. Para las instituciones de la administración pública, hay una mejora en la salud pública que puede resultar en menores costos de atención médica, mayor disponibilidad de información para el gobierno para tomar mejores decisiones, beneficios en los costos de implementación, reduciendo así las investigaciones de aquellos que no cumplan o las acusaciones. Y para la sociedad hay beneficios distributivos que pueden favorecer a ciertos grupos de la población. Pueden ser ciertos grupos de la población, como los pensionados, o la mejora en la competencia. Nuevamente, regresando a nuestro ejemplo práctico, vamos a identificar los impactos para cada una de las alternativas, donde nuestros actores involucrados serán el gobierno y los ciudadanos. ¿Qué pasa entonces si nosotros no hacemos nada para reducir el manejo o reducir el exceso de contaminación de residuos sólidos? Para los ciudadanos, un impacto positivo es que no hay costos de cumplimiento, ¿verdad? No se nos está exigiendo nada, no se nos está imponiendo absolutamente nada para contrarrestar esa problemática. Sin embargo, sí hay impactos negativos, como lo es el incremento en los niveles de contaminación en el medio ambiente, que vienen a repercutir también en la salud, en la proliferación, de los daños a la salud de la población. Por parte del gobierno, no hacer nada, no hay costo de implementación, ¿verdad? No hay necesidad de socializar ninguna normativa, ninguna regulación, pero sí hay impactos negativos, ya que actualmente no se cuenta con un registro que contabilice la cantidad de residuos que se recolectan a diario. Y no se cuenta con un servicio eficiente de recolección de residuos. Es importante, ¿verdad?, que identifiquemos estos impactos en este tipo de escenarios, porque nos va a servir para evaluarlos ya al momento de las otras alternativas identificadas. Ahora bien, la alternativa no regulatoria, que es la realización de campañas de educación ambiental, siempre manteniendo a nuestros actores involucrados, ¿verdad? Los impactos positivos para los ciudadanos. Primero, pues se incentiva a la población a realizar un manejo adecuado de los residuos. Hay mayor conciencia ambiental.
Por parte de los impactos negativos, pues una campaña de educación ambiental pueda que no se garantice un cambio en la conducta de la población, porque como es una propuesta voluntaria, ¿verdad? No se está imponiendo a nadie a realizar este tipo de actividad. Por lo tanto, pues este tipo de impacto, pues sí es negativo. Y lastimosamente en esta propuesta, pues no podemos obligar a nadie. Por parte del gobierno, se tiene un impacto positivo que la población está más educada y puede llegar a reducir un porcentaje de acumulación de residuos ante la motivación de las campañas de educación ambiental. Pero para impactos negativos, por parte del gobierno, pues se requiere un personal técnico necesario para realizar las campañas. Se suman los gastos de logística para la realización de estas actividades. Y como alternativa 3 está la de regular el manejo de residuos sólidos. Para los ciudadanos tenemos como impactos positivos el incremento del número de empresas que se dedican al manejo de residuos. Es decir, que se puede motivar a partir de una regulación el número de empresas o de microempresarios, ¿verdad? Para realizar estas actividades, y se puede ver una disminución en los impactos ambientales en el mediano plazo. Sin embargo, al imponer ciertos requisitos, ¿verdad?, para el manejo de los residuos, puede tener impactos negativos en la ciudadanía porque pueda que no se cumpla con los estándares, ¿verdad?, para los recolectores, ¿verdad? En este caso no cumplan con los requisitos o el estándar que se está solicitando, ¿verdad?, para ser inscritos, por ejemplo, oficialmente. Entonces, esto tiende a afectar el comercio informal de residuos. Para el gobierno tiene impacto positivo es que hay una asignación eficiente de los recursos, ¿verdad? Es decir, ya se va a hacer una buena asignación, una buena distribución, se va a implementar la separación de residuos, pues, y esto puede reducir la cantidad de lo que se produce a diario. Se generan empleos formales, ¿verdad? Porque para poder ser un recolector se va a requerir de ciertos requisitos, pero puede que sea una motivación para poder emplear a estas nuevas personas, y hay mayor seguridad jurídica, porque ahí hay un respaldo, ¿verdad? Hay un respaldo para el accionar de las instituciones. Sin embargo, hay impactos negativos porque puede que los efectos esperados se vean en el mediano y largo plazo. En temas de medio ambiente, pues los resultados no se ven en el corto plazo, como sería en situaciones, por ejemplo, financieras, ¿verdad? Porque la recuperación en medio ambiente es largo, ¿verdad? Requiere de un tiempo más extenso para ver los resultados esperados. Los costos de implementación y verificación del cumplimiento de regulación tienden a incrementarse porque para poder verificar, ¿verdad?, el cumplimiento de estos, pues se requiere de realizar no solo, ¿verdad?, pueden ser campañas, sino que también se tiene que dar un seguimiento, tenemos que contratar personal, ¿verdad?, para realizar estas gestiones. Y en algunos casos incluso puede llegar a afectar la competitividad del mercado nacional, porque se pueden restringir, ¿verdad?, algunas acciones que hacían las empresas, y esto pues puede frenar la competencia nacional e incluso la internacional. No sé si hasta donde estamos tienen alguna pregunta. Bueno, vamos a continuar entonces con la selección de la alternativa. Perdón, Marcela, hay una mano levantada de Regina Vides. Hola, sí, buenos días. Adelante. No sé si me Buenos escuchan. días. Mire, Sí. solo como no sé si me perdí, porque quizás veo bastante amplio lo de la EIR, pero yo había entendido que haciendo un paso a paso, primero es la agenda de mejora regulatoria, luego el plan, que va casi junto con la agenda,
Y luego viene la evaluación, ¿verdad? De impacto regulatorio. La pregunta es, la evaluación la hace el OMR, ¿verdad? Vale. Sí hay, están las 4 herramientas, tal como lo menciona, solamente que sí las evaluaciones de impacto regulatorio, el análisis lo hacemos en el organismo de mejora regulatoria, pero la solicitud, el llenado y la propuesta sí es cada una de las instituciones. Y sí, cuando me dice el llenado, perdón, es el formulario, ¿verdad? Que acaba de presentar. Y sí, me surge la pregunta porque es la primera vez que veo, está como bien detallado, ¿verdad? Todo lo que está en la presentación. Y no había visto ese formulario, por ejemplo, pero yo entendía que después de enviarles a ustedes, por el momento no es nuestro caso, pero para tener todo listo, ¿verdad? En cualquier momento, la evaluación la hacía el OMR y luego de la evaluación venía el registro nacional de trámites. ¿Es así? Tal vez, Marce, tal vez solo como para completar. Gracias. Vaya, normalmente la institución prepara su propuesta de regulación, ¿verdad? Entonces, en ese proceso de preparación también debería hacer la evaluación de impacto regulatorio. Con esa información, digamos, con esa evaluación, llena el formulario, ya sea de exención o evaluación completa, que ya lo vamos a ver, ¿ya? Y eso nos envían a nosotros. Entonces, nosotros lo que hacemos es revisar ese documento que ustedes han generado, ese análisis que han hecho. En ese sentido estricto, la evaluación la hace el sujeto obligado. Ok, vale. Sí, entonces. Y eso es previo a someter a aprobación o a aprobar la regulación, ¿verdad? La hace el sujeto obligado, la manda donde nosotros revisamos lo que han hecho y aprobamos o emitimos observación o denegamos, ¿verdad? Vale, está bien, ya entendí. Muchas gracias. Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a continuar. Bueno, en la selección de la alternativa. De acuerdo a los lineamientos, en el numeral 10.5, se deberá seleccionar la alternativa que genere mayores costos netos para la sociedad, es decir, beneficios superiores a sus costos. La selección de la alternativa deberá ser consistente con el análisis desarrollado en la sección de identificación de impactos que se presentó, bueno, que se encuentra, presentada en la pregunta 14 de la sección 4 del formulario de evaluación de impacto regulatorio. Para ello se tienen que tomar en cuenta que únicamente aquellas alternativas que son legítimas, factibles y costos eficientes o costo efectivas, para lo cual se debe tener como referencia también la experiencia de otros países, donde dichas alternativas hayan sido utilizadas. Así como les mencionaba cuando se presentó el formulario de EIR, es importante enfatizar, veamos cómo otros países han afrontado las problemáticas y ver de qué manera podemos acoplarlas a la solución de las problemáticas que tenemos. También la selección de alternativas va a depender de las causas que se estén tratando de solventar. Y además se debe considerar la viabilidad institucional de implementación de una opción, porque la falta de capacidades institucionales o técnicas no debería ser una razón válida para no realizar una posible opción. Es decir, se debe de trabajar con los recursos que se tienen, sin que esto sea detenga los procesos que se requieren realizar. Metodologías para la evaluación de impactos. Luego de la identificación de los impactos es necesario la medición de los mismos, para lo cual se utilizan 3 metodologías que son reconocidas para la realización de evaluación ex ante. Está primero el análisis multicriterio. En este tipo de metodología se busca identificar los objetivos de política pública y determinar los criterios que indican el cumplimiento de dichos objetivos. Estos criterios se deben priorizar en términos de importancia relativa, es decir,
cómo vamos a medir, ¿verdad? ¿Qué se busca? ¿Cuál va a ser la importancia para medir estas alternativas? Y cada una de las alternativas se debe de poner una calificación. Es importante recalcar que este método se puede incorporar, criterios cualitativos, evitando centrarse únicamente en el análisis cuantitativo. El análisis costo-beneficio, que es uno de los más utilizados, ¿verdad? Porque permite identificar y evaluar los costos y beneficios en los que se implica cada una de las alternativas y proporciona parámetros para tomar decisiones con base en evidencia. En algunos casos, pues es difícil contabilizar, ¿verdad?, los costos y beneficios, por lo que se puede hacer un análisis en términos cualitativos y de ellos se derivan conclusiones de importancia relativa. Y el análisis costo-efectividad es una metodología que considera los beneficios de la regulación como una variable fija y busca determinar cuál de las opciones es la mejor alternativa para lograr el objetivo regulatorio, siempre y cuando se incurra en un menor costo. Una de las principales desventajas que tiene este análisis de costo-efectividad es que no responde a la pregunta primordial sobre si se debe regular o no, porque toma la regulación como algo ya definido, ¿verdad? Y busca otra opción regulatoria preferible. Sin embargo, puede ser utilizada solo cuando se ha llegado a la conclusión de la necesidad de regular. Una vez seleccionada la alternativa y las metodologías, se van los mecanismos de implementación y verificación. Luego de seleccionar la alternativa que genere el mayor beneficio a la sociedad, los sujetos obligados deberán describir su estrategia de implementación, monitoreo y recursos necesarios a lo largo del tiempo. Dicha implementación deberá estar en función de la alternativa seleccionada, además de realizar una evaluación periódica de los efectos de la opción escogida. Existen varias herramientas para valorar el nivel de cumplimiento, por lo que el regulador debe escoger la más adecuada. Existen 3 elementos que pueden ayudar a valorar el posible cumplimiento de la propuesta. Primero es definir el nivel de cumplimiento voluntario de los grupos de quienes va dirigida la propuesta. Es decir, para nuestro caso, nuestro ejemplo práctico, determinar el cumplimiento voluntario pues es sumamente difícil, pero podemos hacer uso, por ejemplo, de herramientas como las encuestas, que nos permiten, es algo subjetivo, ¿verdad? Pero nos permiten conocer, ¿verdad?, qué opina la población al respecto de esa nueva regulación, ¿verdad?, la implementación de la regulación, si realmente se ha visto cambio, ¿verdad?, en el tema de la contaminación. Incluso se me ocurre que se podría pasar en los centros turísticos donde hay mayor acumulación o mayor concentración, de personas, ¿verdad?, donde ahí podemos ver realmente el cumplimiento. En el caso de las municipalidades, ¿verdad?, los cantones o la parte urbana, la zona urbana de las municipalidades, pues se puede ver también el accionar. Así efectivamente se ha dado el cumplimiento y de manera voluntaria, ¿verdad?, a las propuestas. También es importante determinar si hay recursos suficientes que pueden ser dirigidos al monitoreo o inspección. Es decir, si contamos con el recurso humano suficiente, ¿verdad?, el recurso logístico o recurso financiero. Y en el caso, pues, que no se ve algún resultado, se puede considerar la factibilidad de incluso imponer sanciones. Como punto 7 están los mecanismos e indicadores de evaluación, donde los sujetos obligados deberán definir los mecanismos e indicadores de evaluación
que serán utilizados para verificar si la opción escogida se cumple o no. Los indicadores de evaluación están en relación con los objetivos de la intervención y esto permitirá saber si la opción escogida está siendo correctamente implementada. Para la evaluación del logro de los objetivos de la propuesta de la regulación planteada, los sujetos obligados deberán detallar, primero, indicadores y formas de medirlo. Por ejemplo, en el caso de nuestro estudio, ejemplo práctico, un indicador podría ser el número de residuos recuperados a partir de la separación de recursos, ¿verdad? Es una manera de contabilizarlo o de iniciar, ¿verdad?, a contabilizarlo. Segundo, pues la meta podría ser, nuestra meta inicial en el objetivo propuesto es reducir un 20% de la acumulación. Podríamos iniciar, ¿verdad?, con nuestra meta, con la propuesta de regulación, puede ser aumentar en un 10% estas acciones, ¿verdad?, de reciclaje y separación. Los medios de verificación, ¿cómo vamos a estar seguros que esto se está cumpliendo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a verificar? Pues se puede pedir tanto a las empresas que realizan estas actividades como a los particulares, a los recolectores, incluso en nuestro mismo municipio, reportes mensuales, ¿verdad?, de los residuos que se generan. Los mecanismos de seguimiento y evaluación, pues siempre en nuestro caso podría ser contar, ¿verdad?, actualmente con una base de datos, un registro de la cantidad de toneladas, ¿verdad?, que se clasifican de los residuos. Como último punto está la consulta pública, que es un proceso de participación ciudadana estipulado por ley. Así como mencionaba incluso la licenciada Mariana Gómez, nos dan también en la Ley de Procedimientos Administrativos, en el artículo 162, donde establece la necesidad de que tenemos que realizar esta actividad de la consulta pública, porque nos permite la interacción con los actores afectados, la participación ciudadana. Y esto nos permite obtener información valiosa dentro del proceso de elaboración de EIR y la verificación de los resultados finales. El proceso de consulta con las partes afectadas es de gran importancia porque, en primer lugar, permite identificar las opciones de grupos afectados. Es decir, cuál es la porción de la población que está siendo afectada o beneficiada también por la nueva regulación que se quiere implementar. Como segundo punto, pues incrementa la información de los efectos potenciales de la regulación. Y así como les mencionaba también, que la consulta nos permite ampliar, ¿verdad?, el panorama que tenemos, porque tal vez no habíamos enfatizado en que pueden haber efectos con otros sectores, ¿verdad? Por lo que esto es fundamental. También se logra un mayor grado de comprensión y cumplimiento de la regulación, porque se da a conocer qué está próximo a realizar, qué está próximo a aprobar, ¿verdad?, las instituciones, y qué tanto me va a afectar o beneficiar. Incorporar nuevas ideas a partir de las opiniones de los interesados, ¿verdad? Quien quita, pues, y había la propuesta requiere de que se involucre, ¿verdad?, la opinión de cierta institución o de un particular en general. Y también, pues, porque permite mejorar y fortalecer la confianza entre los grupos afectados y los regulados. Por lo que el proceso de consulta debe incluir a varios sectores de la población, como es las empresas, las asociaciones empresariales o profesionales, ONGs, dependencias y entidades gubernamentales y, por supuesto, las municipalidades. Perdón, licenciada, hay una pregunta de Xiomara Martínez en el chat. Dice, ¿la evaluación de impacto regulatorio se realizará únicamente cuando la institución tenga que crear
o de modificar una ordenanza de tasas y servicios. ¿Es así o no? Sí, efectivamente, sí tienen que hacer una evaluación de impacto regulatorio porque hay una modificación y como vimos, aunque no están dentro de los costos de cumplimiento, sí es un costo financiero directo, ¿verdad? Y va a imponerse ante la ciudadanía, por lo que la modificación de las ordenanzas sí tienen que presentar, ¿verdad?, una evaluación de impacto regulatorio previa a su aprobación. Lo único que ella menciona que sí, únicamente en ese caso. Y en general es cuando crea regulaciones, ¿verdad? O modifica regulaciones. Pueden ser ordenanzas, acuerdos municipales o propuestas de reforma de ley también. Perdón, y contestando lo que dice Silvia, sí, al final de la tarde, a los que se hayan inscrito en el link que se ha puesto más arriba en el chat, se les va a enviar la grabación de la capacitación y la presentación utilizada. Pero para eso tienen que estar inscritos en el chat, en el link que les han enviado aquí en el chat. Okay. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Vamos a continuar entonces con las herramientas de consulta pública. Las herramientas se pueden clasificar en dos tipos, que son las activas y las pasivas. La consulta pública activa permite la obtención de información directa, ¿verdad?, de parte de los grupos afectados, mientras que la consulta pasiva beneficia la inclusión de actores externos mediante plataformas de consultas públicas en línea. Dependiendo del tipo de actores consultados dentro del proceso, así deberá ser la herramienta de consulta pública a ser utilizada. Por ejemplo, las herramientas de las cuales podemos hacer consulta pública se puede realizar mediante talleres, ¿verdad?, dirigidos a ciertos sectores, por ejemplo, la ciudadanía o sectores como gremiales, ¿verdad?, donde se vea que va a haber alguna afectación por la implementación de la regulación. Pueden ser también entrevistas, ¿verdad?, de 1 a 1 o entrevistas a nivel pues general. Los grupos focales, no sé si me dejarán mentir, creo que los grupos focales son una de las herramientas más eficaces, ¿verdad?, porque permite ampliar o generar, ¿verdad?, mayor opiniones de diferentes personas que conocen del tema. También es importante tener esto en cuenta, ¿verdad?, que tanto las entrevistas como los grupos, bueno, más que todo las entrevistas, tienen que enfocarse principalmente en aquellas instituciones o empresas que conocen del tema, porque eso nos permite ampliar, ¿verdad?, la situación planteada, valga la redundancia, y permite mejorar la redacción incluso de nuestra propuesta regulatoria. Los portales digitales, pues hoy en día, bueno, después de la pandemia, ¿no? Nos vimos en la necesidad de hacer uso de las tecnologías para realizar este tipo de consultas, incluso, ¿verdad?, las capacitaciones. Aprovechemos, ¿no?, esta herramienta tecnológica que nos facilita el poder obtener las respuestas o hacer llegar, ¿verdad?, a la población nuestras inquietudes. De igual manera, los lineamientos de la valoración de impacto regulatorio, ¿verdad?, en el numeral 10.8 nos incita que los sujetos obligados deberán someter sus propuestas regulatorias y su resumen de ir a consulta pública, detallando expresamente la fecha de inicio y de finalización, del periodo. En el caso del plazo mínimo, ¿verdad?, para la consulta pública, de acuerdo a nuestros lineamientos, son de 15 días hábiles. Pero para el caso de las propuestas donde haya un impacto en el comercio exterior o sean de contenido especializado y complejo, se tendrá un plazo no menor a 40 días. Dentro de la propuesta
que se requiere se presente, ¿verdad? El informe de consulta pública se debe detallar por lo menos el periodo de la consulta, es decir, su inicio y finalidad, perdón. De igual manera, los actores e instituciones gubernamentales consultadas, es decir, a quienes fue dirigida la consulta, los mecanismos que se utilizaron de la consulta pública y sus resultados. Es decir, si fue una encuesta, si fue talleres, ¿verdad? Que se evidencie con una ayuda en memoria o listas de asistencia, o talleres virtuales, ¿verdad? Donde aunque sea una evidencia, ¿verdad? Que respalde la acción que se realizó. Y también se requiere la ponderación de los aportes o comentarios considerados y no considerados en la propuesta regulatoria, así como las justificaciones respectivas. Aquí pues sí se pide también que los sujetos obligados realicen un esfuerzo por identificar todas las alternativas y asignarle una calificación o una ponderación, calificación que permita medir, ¿verdad? Ok, fue el aporte que dio, tiene un nivel o una ponderación de 5, que representa que fue un comentario que se toma en cuenta, ¿verdad? Una ponderación. Porque solo por así pues no se justifica, ¿verdad? No se cuantifica este dato. Y una vez realizado la consulta pública, se va a los criterios para determinar si es favorable o no una IR. Dentro de los criterios para dictaminar si una IR es favorable, primero se identifica que la información ha sido remitida conforme a los formatos y medios establecidos. Es decir, que la información que se recibió en el organismo viene de acuerdo a los formatos que tenemos como institución y medios, pues ya sea correspondencia oficial o correo electrónico. La IR contiene todos los elementos y han sido desarrollados conforme a la ley, reglamento y lineamientos. Se ha realizado un análisis completo de la identificación de las alternativas para solucionar la problemática y de los beneficios y costos de las mismas. Es decir, si hay un correcto análisis, si se identificó exactamente que la alternativa regulatoria es la mejor opción y si la información y los métodos utilizados en el desarrollo de la IR son fidedignos, es decir, cuentan con evidencia y se justifica la implementación y la alternativa seleccionada es consistente con la evaluación de los costos y beneficios desarrollados. Si cumple, bueno, y finalizando, la IR presentada es consistente con el proyecto de regulación remitido al OMR. Si cumple con estos criterios de dictaminación, pues se da por aprobada un dictamen favorable de EIR. Por el contrario, pues se pide, ¿verdad?, que se realice un análisis más profundo o se detallen ciertos apartados que se consideran que no tienen mayor robustez en la información. Por lo que quisiera consultar, ¿verdad?, antes de finalizar, si tienen alguna otra pregunta. Bueno, así no me queda más que darles las gracias por tomar su tiempo, ¿verdad?, en la capacitación. Igual vamos a dejar unos minutos por si alguien tiene alguna otra consulta, duda o desea aportar, ¿verdad?, algo que pueda que a mí se me haya escapado, lo pueden hacer con toda la libertad.
Hay una pregunta o un comentario de Oscar que dice si en la capacitación sobre los trámites de pasada para el seguimiento nos dijeron que se realizara una IR ex post. Sí, aunque esa todavía no la hemos, no tenemos lineamientos específicos para hacerlo, aunque la ley lo prevé que se realice, ¿verdad? Eso posteriormente lo vamos a ir mostrando. ¿Alguna otra pregunta? Creo que en el chat hay una que dice Rosa Cándida, que lo ideal sería un caso práctico de una IR en base a una ordenanza de tasas por servicios. Vamos a considerarlo, estimada, para la próxima capacitación, porque sí, creo que actualmente solo hemos tenido un caso específico de tasas, pero vamos a tratar de desarrollar ese caso en particular para la próxima capacitación. Bien, entonces, como OMR les damos las gracias por participar y como les decía a las personas que se hayan registrado en el link que les pusimos, pues por la tarde se les hará llegar la grabación y la presentación utilizada. Pasen muy buenos días. Muchas gracias a todos.